Bueno chicos, vamos a iniciar con el siguiente tema, mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica o física cuántica? Estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos y subatómicos, sus interacciones con las radiaciones electromagnéticas y otras fuerzas en términos de cantidades observables. Se sabe que en este caso la mecánica cuántica o la física cuántica busca observar los elementos subatómicos como lo está marcando aquí. Se basa en la observación de que todas las formas de energía se liberan en unidades descritas y paquetes llamadas cuantos. Entonces, la energía liberada se forma en cuantos, pero vamos a ver algunas teorías de lo que corresponde a la física cuántica, en este caso o mecánica cuántica. Para entender primero esto, necesitamos ver diferente lo que es el complemento del átomo. El átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones. En su lado del centro son neutrones y los electrones están girando alrededor de él. Chéquese también que aquí viene lo que dentro de los protones está formado por quarks, neutrón y protón. En este caso, el electrón es como una libélula que se encuentra ahí alrededor de él. Hay diferentes formas de expresarlo. El átomo de carbono aquí está expresado en una forma indicada. Entonces, estos son los elementos que forman. Ojo, que aquí también están indicadas sus niveles que corresponden a las círculos que están indicando, pero se supone que a niveles atómicos el electrón se mueve tan rápido y a una velocidad que no se puede ser visible, que entonces está indicando que se encuentra en una área específica. Por lo tanto, entra una probabilidad de eventos que se encuentre en esta posición dentro de estos elementos. Entre más oscuro se encuentre el color, más probablemente que se encuentre ahí un átomo, un electrón con respecto a esto. Esa es la característica del esquema del átomo. En este caso, aquí están diferentes elementos en la cual se está interpretando cómo se encuentran las posiciones de los electrones con respecto a un núcleo expresado. Entonces, esa es la característica. Aquí vienen los diferentes diseños atómicos que hubieron según el nombre del autor. Aquí son los primeros: John Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Schrödinger. Entonces, esos son los diferentes modelos. Que lo que tratan de hacer es que el modelo se vaya aplicando de una manera, y aquí vienen sus características de cada uno de ellos. Pero para ello vamos a ver la hipótesis de cuántica de Planck. En esta es lo que él inicia, y Planck inicia con esta característica. Él propuso que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades discretas como paquetes, en este caso pequeños paquetes o cúmulos en los que se llamamos cuantos, en lo que los llamamos cuantos. Esta es la característica. Él definió esta ecuación matemática que dice energía va a ser igual a la constante de Planck, que es 6.6 por 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, o sea, joules por el segundo, por la frecuencia de la radiación, que en este caso pues la vamos a medir en Hertz. Él está diciendo que hay una radiación. ¿De dónde surgió esta característica? Bueno, se supone que cuando incidimos o están calentando un metal, va a generar una frecuencia. Esa frecuencia de calentar un metal va a manejar un color, pero este color, que es, bueno, son haces de luz que se están generando, y esa luz se supone que tiene que vibrar a una frecuencia. La vibración de la frecuencia va a generar un color de la luz, pero entonces se dieron cuenta que si lo midieron las frecuencias que estaban generando, no cuadraba con el efecto espectral que tenía. Entonces ahí vieron que era un primer problema de lo que es la característica de cómo estaba saliendo la energía cuando se calentaba un metal. No había la característica de esto. Entonces que es lo que es el teorema de Planck, él definió que la energía sale por medio de paquetes. Por eso definió que la constante de Planck por la frecuencia de la radiación sale en un paquete. Es un 3 por 4, 12, 5 por 4, 20. Son los paquetes que van saliendo por el duplo del múltiplo de los productos, por los factores de los productos con respecto a la constante de Planck. Esta es la característica. Veamos entonces
las fórmulas que le está planeando, que en este caso lo más puse como que es nanómetro. Las fórmulas está diciendo la energía final va a ser igual a la energía, en esta energía necesaria para liberar electrones en fotoelectrón. Ojo, aquí está viendo la característica del fotoelectrón. Otra lo vemos, energía del fotón, energía cinética del fotoelectrón. Aquí es cuando ya está en movimiento la energía cinética que se forma. Aquí tenemos que es la velocidad de la luz, va a ser igual a la longitud de onda entre la frecuencia de la onda. Aquí esta es la característica de la velocidad de la luz, donde la velocidad de la luz son, bueno, en este caso son 2.998 por 10 a la 8 o 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esa es la característica de esto. Pero ahí está la velocidad de la luz que varía. A uno lo cierran a 3 por 10 a la 8, entonces ya lo deja cerrado en esa característica. Veamos aquí, tenemos las fórmulas de energía cinética. En este caso, la energía cinética, que es la cinética, es que ya está en movimiento. En este caso, la energía cinética va a ser del fotoelectrón, va a ser igual a un medio por la masa por la velocidad. La masa por la velocidad, la masa es característico de la partícula y la velocidad se elevada al cuadrado. Es igual a la energía cinética en este caso. Y veamos primer efecto, efecto fotoelectrónico. ¿Qué es el efecto fotoelectrónico? Bueno, en este caso, Albert Einstein definió que si se le inserta una luz a un metal o a algo que específicamente una materia, si tiene la frecuencia o la fuerza necesaria, que aquí nos dice los electrones que son expulsados de ciertos metales que sean expuestos a la luz a una determinada frecuencia mínima, a eso le llamamos frecuencia umbral. Ojo, la frecuencia umbral es la fuerza en la cual el metal está agarrado o la fuerza que tiene el metal entre una molécula, un electrón con respecto a otros átomos, que se llamaríamos la fuerza en umbral. Si esa fuerza en umbral lo pasamos, entonces ahí surge la característica donde los electrones son liberados. A esto es lo que investigó Albert Einstein, en la cual él definió con la fórmula de Planck, entonces definió que van saliendo en paquetes y demostró esa característica. El rayo de luz es un torrente de partículas y se estableció que cada una de esas partículas tiene una energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, aquí, ojo, esta es la del fotón. El fotón pega y golpea. Pero si el fotón no tiene la fuerza necesaria, no va a desprender electrones. Para que desprenda la energía necesaria para emitir electrones debe de ser igual a la energía que se encuentra enlazado en la superficie. Los enlaces electrónicos que existen en la superficie tienen que rebasar la energía de la luz. Esta luz tiene que ser mayor que la energía de los enlaces para que se pueda producir electrones. Y en este caso, pues veamos que tenemos el esquema. ¿Qué es lo que está indicando? En este esquema tenemos un fotón. El fotón pega y si de este fotón llega a sacar energía, pues se forma un fotoelectrón. Este fotoelectrón que se formó a través de la estimulación de un fotón en un cuerpo físico, por ejemplo, un metal, este fotoelectrón va a tener la característica de energía cinética que se refiere al movimiento que va a tener una masa por tener ya ser fotoelectrón y una velocidad. Entonces, la energía cinética, pues ya tenemos aquí su medida de la masa por la velocidad al cuadrado, que estaba definida en la fórmula anterior. Estas son las características que se van a presentar de un fotoelectrón, que es lo que demostró Albert Einstein. Entonces, aquí como ejemplo, si un fotón golpea un metal con una frecuencia de 10.4 por 10 a la 14 Hz, ¿cuánta energía se genera? Entonces, vamos a checar la energía que se genera cuando esto es golpeado por uno de estos. Entonces, se ocupa la fórmula. Aquí tenemos nuestro esquema y sustituimos los valores. Y 6.6 por 10 a la menos 34, que es la constante de Planck, por la energía que tiene el fotón o la frecuencia del fotón. Y entonces nos está dando que es 6.8952 por 10 a la 19 joules. Aquí están las unidades que está manejando. Entonces, esta es la característica que está indicando. Está manejando en joules.
porque lo queda en joules, y joules sobre segundos, se van a eliminar los segundos y ya no me queda solo joules como tal. Entonces continuamos. Aquí viene otra particularidad que es diferente. El experimento de Rutherford que establece el modelo del planetario del átomo. ¿A qué es lo que se refiere aquí? Aquí les estoy proporcionando un video donde explica esa característica del modelo planetario de Rutherford. Hizo pasar una partícula a través de una laminilla de oro en la cual puso un láser, fuente radiana, la puso y el radio lo radió. ¿Esto qué es lo que pasó? Lo que él definió es que había momentos donde el rayo era reflejado, aquí está, en la lámina de oro, en la plantilla sulfuro de zinc, en este caso. ¿Para qué? Para que se marcaran las líneas que se forman. ¿Qué es lo que indicó? Que él demostró que el átomo tiene un centro estable en el cual se está reflejando y que por eso te está generando estas características. De ahí él demostró que entonces sí hay un centro en los átomos y en los cuales por eso hay un reflejo en estos ángulos que se están formando de esta laminilla, ya que si no hubiera, muy independiente, que si no hubiera espacio entre ellos, entonces totalmente se reflejaría el rayo y hay momentos donde sí se refleja totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque el rayo de esta frecuencia, como es muy mínima, muy pequeña, entonces llega a pasar, pero si se refleja, entonces en la plantilla de sulfuro de zinc, pues se ve reflejado como está indicando cuál está pasando y hasta de cierta manera la cantidad. Aquí le estoy proporcionando un video en el cual puede ver la mayor explicación de esto con más elementos. En general, esta es la característica del experimento de Rutherford. Entonces, con esto ya continuamos. Ya sabiendo esto, el modelo atómico de Niels Bohr ya se formó ya del modelo de Niels Bohr. En este caso ya vamos a visualizar lo que es. ¿Qué es lo que está diciendo en este caso? Estableció que en este modelo se introduce una cuantización. En este caso vamos a cuantificar y aplicar la estabilidad de la materia. La que tratan es darle explicación a los elementos de la materia. Entonces él establece que los electrones giran alrededor del núcleo de forma circular. Ojo, ya que de experimento de Rutherford definió que tiene esta característica un átomo, entonces Niels Bohr lo tomó como tal, pero le definió nuevas características en la cual él definió estos elementos, que los electrones giran alrededor del núcleo de forma circular. Las órbitas más cercanas es la que menor energía y las más alejadas es la de mayor energía. O sea, hay más electrones en él. Los electrones, los clasificó como internos y externos. Define o definió los niveles de energía. Y aquí les proporciono un video para que vean los niveles de energía a cuáles corresponden. Los electrones pueden cambiar entre niveles. ¿Qué pasa cuando cambian? Bueno, dice, cuando un electrón cambia de una órbita exterior a una órbita interior, pierde energía, por lo cual desprende un fotón. Al perder, entonces ahí está desprendiendo un fotón, el cambio de energía. Y cuando el electrón cambia de una órbita inferior a una órbita, gana energía, por lo cual forma el quantum energético, forma el elemento energético como tal. Acuérdense cuando nosotros tenemos el rayo del sol, que son electrones y son, digamos, una onda electromagnética. Cuando está ganando energía también se genera calor. Entonces esa luz también es generada en calor. Entonces está ganando energía. También hay una energía que se está adheriendo a la materia en forma de calor y se ve reflejada en forma de calor cuando se está adheriendo energía en los metales, de cierta manera. Entonces ahí lo van a medir, pero como estamos midiendo elementos muy pequeños, lo van a medir en forma de cuántos de energía. Seguimos. Ejemplo, aquí tenemos cuánto de energía se emite de un nivel 2 a un nivel 1 de la frecuencia de emisión. En este caso tenemos del nivel 1 al del nivel 2 al nivel 1. Está regresando. La flecha nos indica la radiación emitida de la transición es de
1.95 por 10 a la 13 Hz, o sea, una frecuencia en lo que estamos midiendo. Entonces, tomamos la misma, la fórmula de Planck y la sustituimos, y en este caso nos está dando 1.29 por 10 a la menos 2 joules que se está produciendo energía por la pérdida de un punto a otro. Y eso es lo que estamos midiendo porque estamos aplicando los elementos de cuantos. Por eso es mecánica cuántica o física cuántica como tal. Vamos a ver en esto. Arthur Compton, de Arthur Compton tiene una buena característica, la fórmula cómo afecta a los elementos. Compton se dio cuenta de que los electrones, bueno, no, un fotón emitido en una radiación específica, este, surge que un fotón, si choca con otra partícula que tenga una masa específica, si este tiene dos comportamientos, uno como un cuerpo físico, como masa. Ejemplo, un cuerpo físico, yo agarro una bola de billar, la choco y tiene un movimiento rectangular, o sea, lineal va como tal. Pero también si la onda de la vibración con respecto al elemento de Compton es mayor, entonces la frecuencia va a ser mayor con respecto a la onda de incidencia y va a comportarse esta misma partícula, pero ya no como una partícula lineal que está indicando en forma vectorial, sino ahora como una onda que mide en hercios también, una partícula de ondulatoria. Entonces, normalmente no hay elementos que se comporten de esas dos maneras. En la física clásica no existía esa característica, o se comportaba como un elemento físico o se comportaba como un elemento ondulatorio, no que cambiara de un elemento con respecto a la cantidad. Arthur Compton, entonces, él demostró que estos elementos se pueden cambiar y definió la siguiente fórmula. Pero bueno, la radiación electromagnética tiene propiedades tanto como de una onda como de una partícula. Y aquí se demuestra esto. Tenemos un fotón, este fotón lo hacemos chocar, al chocar se genera una energía, y si la energía es mucho mayor, entonces se va a comportar como una onda, pero si es mucho menor, que se generó con este choque, se va a comportar como un cuerpo físico. Entonces va a formar una línea recta. Entonces aquí viene una pequeña descripción de la longitud de onda, pero vamos a verlo con más práctica. Él generó esta fórmula como tal. Esta es la fórmula donde el efecto Compton es la incidencia, se visualiza en esto, es este fotón de incidencia, el de la cometa, o fotón de incidencia, no, perdón, fotón de incidencia, el de ahí, y fotón final es el de la cometa. Final menos de incidencia va a ser el efecto Compton. Él lo definieron por su nombre, Arthur Compton. Y longitud de onda del fotón incidencia, o sea, la que inicia, longitud de onda final, la que sale cuando ya se representa como onda, y constante de Planck, que es una constante que ya habíamos definido, que es 6 por 10 a la 34. Este es 3 a la 6.3 por 10 a la 34. Muy bien, en este caso la idea es que la constante Planck es de definir que están saliendo en forma de grupos de energías y la masa del electrón, la velocidad de la luz y la longitud de onda, en este caso de Compton. Aquí ojo que esto es igual a esto y entonces la longitud de onda de Compton. Entonces aquí tiene también otra forma de indicarlo, que es lambda de Sept, que es lambda de Compton. También pueden tenerlo como lambda de Compton igual a todo esto. Ok, la definición es que tenemos un fotón, este fotón choca y si gana la energía, entonces ¿cómo se checa eso? Bueno, también tenemos, perfecto, antes de ir en eso, tenemos la siguiente fórmula en la cual podemos calcular el ángulo en la cual los fotones o se están dispersando. En este caso, la tangente del ángulo es igual a lambda de incidencia por encima del ángulo, lambda final menos la incidencia del lambda inicial por coseno, donde longitud de onda del fotón incidencia, longitud de onda final como tal. Pero viene aquí lo importante. Vean, aquí viene una condición, que es lo que les comentaba.
Si se comportaba como partícula, se comportaba como onda. Aquí vienen que la partícula final, si es menor que la partícula de incidencia, entonces esa va a ser como una partícula nula. Al no tener una partícula nula, entonces se va a comportar como una partícula, como una masa como tal, con un movimiento vectorial directo, lineal. Entonces, si la longitud de la radiación incidente es mucho más pequeña que del efecto Compton, o sea, del efecto que se generó, el efecto no aparece. Entonces no va a aparecer una onda y esta onda va a ser mucho más pequeña y entonces se va a computar de manera lineal. Esto es lo que pega aquí y sale de manera lineal. Pero en el dado caso que esta sea de mucho mayor que la onda de la incidencia, el efecto Compton sea mucho mayor el efecto de la incidencia, entonces aquí sí se cumple esta condición y esto se elimina. Por lo tal, al eliminarse, si la longitud de la radiación incidente es mucho más grande que el efecto Compton, el efecto sí aparece y el efecto es que se comporte como onda. Y entonces aquí está indicando que el ángulo de incidencia sea mucho mayor al efecto Compton, indicando que este caso va a ser mucho mayor y va a tener el comportamiento de una onda. Esa es la característica. O tiene el comportamiento de una partícula, tiene el comportamiento de una onda. Para ello también tenemos algunas páginas de valores para que chequen algunas unidades para cuando hagamos los siguientes ejercicios y ustedes no se vayan a confundir sobre qué unidades se manejan. Esto nada más es como referente para un repaso de las unidades que ya se han visto anteriormente. Ejemplo, aquí tenemos en los ejemplos, un fotón incide, tiene una radiación de 1.54 por 10 a la menos 11 metros, una masa del electrón de 9.34 por 10 a la 31 menos 31. Ojo, la masa no tiene que proporcionar el electrón en los ejercicios, pero nada más si quiere visualizar. Entonces, este fotón va a chocar con esta masa en este símbolo en un ángulo 90 grados, o sea, formando 90 grados en este, y así y calculemos la longitud de la onda final. Vamos a calcular el efecto Lambton. Entonces, en este caso, pues agarramos fórmula tal y como está, despejamos lo que es el ángulo de incidencia y nos queda de esta manera. Aquí está ya despejada la ecuación. Este está restando, pues estaría sumando y por eso está aquí sumando este elemento. Y ya hacemos las operaciones indicadas de cada uno, sustituimos los valores proporcionados. Ojo, que es la constante de Planck. Se sustituyen cada uno de los valores y que nos está dando como resultado. Nos está dando como resultado que la final del efecto Compton nos da de 1.776 por 10 a la menos 11. Vamos a comparar los datos. Observen que el ángulo, bueno, perdón, observen que el valor que nos están proporcionando al inicio, antes del choque, es de este. Esta es la característica. Como es de 1.54 y me da de 1.77, sí es mayor. Al ser mayor el inicial, el final con respecto al inicial, entonces esta partícula se va a comportar como una onda. Entonces aquí está demostrado. En esto, al ser mayor, en este caso se va a comportar como una onda y va a tener este comportamiento. Si el valor hubiese sido mucho más pequeño, entonces nos indicaría que esta partícula se va a comportar como un vector lineal de una masa establecida. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo para que más o menos vean cómo va quedando estructurado lo que es el efecto Compton. Continuamos. Obsérvese aquí las unidades que se están ocupando para este efecto. Aquí nada más las indique, ojo, este está en metros, la de aquí, y pues metros por metro sería más metros, se queda con metros. Entonces, aquí nada más lo único indique que son joules por segundo, los joules entre kilos por metro sobre segundo, y aquí vamos eliminando los elementos. En este caso, obsérvese que es extremos con extremos y medios con medios, joules por segundo al cuadrado, y en este caso ya este pasa normal, así queda en medio, y a los joules lo convertimos en metros por metros, y esto sobre segundo al cuadrado, y los metros por metro sobre segundo al cuadrado, estos metros con metros los estamos eliminando y ya nos queda metros por segundo al cuadrado entre kilogramo
por lo cual los newtons los voy a convertir en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Estos segundos cuadrados con segundos cuadrados se eliminan y nos está quedando ya nada, son kilogramos sobre metro, y kilogramos entre kilogramos se eliminan y nos quedan las unidades en metros. Esas serían las unidades que se están expresando para este ejercicio de... Bueno, continuamos. Vamos a seguir. Dualidad de onda-corpúsculo. En este caso, la asociación de cada partícula de material en una onda de materia complementaria, o como la hipótesis de Planck, dota de propiedades corpusculares a la radiación. Hipótesis de Broglie. Aquí chequen esta característica. Define que define que cada cuerpo físico tiene una onda, define como tal así. Entonces veamos, define que toda partícula tiene una onda asociada. Bueno, vamos a ver cómo una onda asociada. Ejemplo aquí, un electrón, la onda que lleva asociada es mucho menor que su masa, por lo cual manifiesta el movimiento ondulatorio, ondas de materia, en este caso ondas de materia. ¿A qué se refiere? Imaginemos que la onda, se supone que todo cuerpo tiene una onda vibratoria, es lo que está definiendo. Define que toda partícula tiene una onda asociada. Toda partícula o toda masa, las partículas forman una masa, tienen una onda asociada, pero que se va a delimitar con respecto a su masa, ya que si su masa es mucho más grande, que es lo que estamos diciendo, en un cuerpo con masa grande, la onda asociada es mucho menor que su masa, por lo cual la manifestación de la onda no es se percibe, no se puede observar o percibir. Percibir, percibe. Ok, en este caso no se puede percibir. Entonces, si la masa es más grande, la onda no se percibe, pero si la masa es mucho más pequeña, la onda se percibe. ¿Y a dónde viene la característica? En esta dualidad de onda-corpúsculo viene la característica que entonces, si todo cuerpo que esté en movimiento va a tener una característica de física lineal o va a tener una física de onda, es lo que se refiere. Si la masa es muy grande, entonces al moverse se va a mover en forma de un cuerpo lineal, pero si la masa es muy pequeña, va a tener ese movimiento en forma ondulatoria que llaman ondas de materia. Esa es la característica. ¿Qué es lo que definió él? Bueno, definió la fórmula de Albert Einstein, que corresponde a la energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado, o en este caso energía, la masa y la velocidad de la luz, y la de este Planck, donde dice que la energía es igual a la constante de Planck con la frecuencia del fotón. Lo único que hizo fue igualarlas. En este caso los igualó aquí. Vean, y la velocidad, que es la frecuencia del fotón, la cambió a la velocidad, la mandó a la velocidad del sonido entre la distancia lambda, que es una fórmula que ya habíamos visto, y ya esta la sustituyó en esta fórmula para simplificar la velocidad de la luz, que en este caso es c. Al sustituirla nos queda de esta manera, la mandan del otro lado, simplifica c cuadrada con c, se queda nada más una c, los términos los mandan de este lado y entonces nos queda que lambda, o sea, la longitud de onda va a ser igual a la constante de Planck entre la masa por la luz. ¿A esto qué se nos quiere indicar? Que la masa por la luz la van a definir como la cantidad de movimiento, y en este caso la están definiendo con la P, que sería la cantidad de movimiento P, la longitud de onda asociada, y como tal, esto sería la longitud de onda asociada que tienen los cuerpos físicos o que se está indicando en una partícula. Como lo tal, entonces vean este ejemplo. Calcula la longitud de onda asociada a una pelota de 10 gramos que se mueve a una velocidad de 120 kilómetros. Ojo, la pelota es muy grande a comparación de una partícula y la velocidad es muy pequeña con respecto. Entonces lo único que se hace es que pues hay que darlos en unidades, que serían metros sobre segundo y kilogramos,
para que hagamos las características. La constante de Planck, entonces indicamos es por medio a la menos 34 por 200 por 0.01 y hacemos las operaciones y nos queda 3.315 por 10 a la menos 34. Está indicando que es muy elevadísima, que la onda no se va a percibir porque la onda es demasiada, digamos, la fuerza de longitud de onda es demasiado grande, la masa con respecto, ya que fíjense, en la constante de Planck, aquí está indicando, esta es una unidad muy pequeña y si esta, la masa que es esto, que es la masa, vean, aquí está indicando los kilogramos por la masa sobre segundo, esta es la velocidad masa, lo que estaba indicando. Entonces, si esta es muy grande, esta se vuelve insignificante. Es como si nosotros tuviéramos, el valor se vuelve insignificante. Es como si tuviéramos fracciones como tal, vean, una fracción, una representación de él uno con respecto al otro. Entonces, vean, si entre más grande sea esta masa, más significante va a ser esto. Ejemplos, tenemos 1 entre 2, 1 entre 2.5, pero si yo digo 1 entre 4, entonces ya nos va a salir 1 entre 4, nos sale 0.25. Creció lo que corresponde al denominador, que corresponde a la masa a tiempo, digamos, la masa a velocidad o tiempo recorrido con la masa. Entonces, entre más grande sea este elemento, pues más insignificante va a ser el valor con respecto a este elemento, por lo cual va a ser inapreciable el efecto que se está manejando, el efecto de la onda. Entonces, esa es la característica que se está indicando. Pues aquí vean cómo es muy grande y entonces por obviedad el efecto es muy, muy pequeño y no se puede ver significante y la masa no puede tener este comportamiento, por lo tal, porque es muy grande la masa. Pues aquí está el procedimiento, joules por segundo, sobre metros sobre segundo por kilogramos y ya vamos haciendo los procedimientos, la simplificación de cada uno. Llevamos esto, lo simplificamos, Newton, los joules lo convertimos a metros por segundo, los extremos con extremos, medios por medios, sería segundos al cuadrado, Newton sobre metros, los metros con los metros se eliminan y el Newton por segundo al cuadrado entre kilogramo y luego los newtons lo convertimos a lo que era kilogramos por metro entre segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se elimina y nos queda kilogramo por metro entre kilogramo y kilogramo entre kilogramo se elimina y nos queda metros. A esto es la característica de las unidades que nos van a quedar. Entonces, la dualidad de onda corpúscula es que esa onda corpúscula tiene una frecuencia y esa frecuencia está delimitada por la masa porque es lo que estamos midiendo en este elemento. Como se los indiqué, entre más grande la masa, más significante. O sea, un medio, 0.5, un cuarto, 0.25, un cincuentavo, entonces se vuelve más significante. Es lo que lo hace más significante. Entre es la característica. Por eso la masa debe ser mucho más pequeña para que la masa, al ser más pequeña, tenga un comportamiento ondulatorio. Y entonces observen este caso, el ejemplo 2 aquí calcula la longitud de onda asociada a un electrón que viaja a 20.000 kilómetros por hora a una masa de electrón de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, si hacemos aquí el ajuste, aquí pues ya la masa del electrón está indicada acá. Este es un electrón, tiene una masa establecida que es muy pequeñísima, pero bueno, aquí lo convertimos, hacemos los valores y ojo, observen que nos salió 2.1833 por 10 a la menos 8 metros, que corresponde en este caso a un elemento ya más establecido donde sí tiene una característica ondulatoria y de este elemento ondulatorio lambda de 2.800, bueno, 1833 ya se puede definir que tiene una frecuencia específica a este indicado elemento de lambda. Entonces ya es más visible el efecto de lambda con respecto al movimiento ondulatorio y se puede apreciar. Ok, ya. Como práctica, chicos. Como práctica es hacer una fórmula. No, no. Como práctica, ustedes lo que van a hacer va a ser hacer un resumen de cada uno de los temas que les estoy proporcionando, teniendo en cuenta que lo que estamos indicando, lo que es la física cuántica o mecánica cuántica,
lo que están midiendo son parámetros muy pequeños del comportamiento de la onda. Y vean aquí lo que son los esquemas de átomo y lo que son los esquemas con respecto a los diferentes autores y sus características. Aquí la hipótesis cuántica de Planck, como él encontró lo que son los elementos de que se están saliendo de la energía que se libera de un material físico, cómo cambia la coloración y cómo salen en formas de bloques al hacer productos de estos elementos y encontrar la constante de Planck. Aquí está. Entonces, de eso también es la constante de Planck. Y luego, pues aquí un ejemplo de cómo las fórmulas se ocupan. Estas fórmulas ahorita en este caso pues, no las aplicamos, pero se aplican para encontrar más elementos respecto a lo que estamos viendo. La energía cinética, en este caso, a qué velocidad va ese electrón de Planck, y aquí está indicada. Miren, aquí es lo que encontró Albert Einstein sobre el fotoelectrón. El fotoelectrón es cuánta energía incide sobre un metal para sacar electrones, que en este caso se van a llamar fotoelectrón, producidos por los electrones, que van a tener una velocidad que es lo que estamos marcando estas. Y esto es como tal el resumen de cómo se están manejando. Si no rompen el umbral, entonces la frecuencia, el umbral, entonces no pasan fotoelectrones, pero si rompe la frecuencia de unión de las umbras, entonces sí pasan los electrones. Entonces, estos elementos del umbral se encuentran en tablas, ya que cada metal tiene una propiedad asociada a la frecuencia umbral, en la cual se determina la frecuencia mínima de que el metal para poder sacar fotoelectrones. Es un dato que se proporciona en tablas. Entonces aquí está el esquema de cómo están los elementos, la energía cinética del fotoelectrón proporcionado, y aquí está ejemplo de indicado. Así con cada uno de ellos se va a pedir que hagan un pequeño resumen de los temas, chicos. Eso sería todo, que tengan una excelente tarde.